abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Católica, analista y columnista de altísima categoría y el actual director ejecutivo del IES. Hoy con nosotros, Claudio Alvarado, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con ustedes. No, encantado nosotros de tenernos acá. Nosotros estamos un poco al tanto de las cosas que haces ahí en el IES y en parte, por supuesto, te las agradecemos. Queríamos ver cómo llevan eso ustedes ahí en el IES, cómo van con el tema de la pandemia, del encierro, del no poder hacer charlas, del no poder hacer presentaciones de libros, cómo están haciendo. Bueno, obviamente la pandemia y sus efectos nos han complicado a todos, digamos. Yo creo que no hay ninguna actividad que no se haya visto perjudicada o al menos dificultada producto de las restricciones inherentes al confinamiento. Y lo que nosotros hemos intentado hacer es seguir trabajando en la mayor medida posible. Afortunadamente es un tipo de trabajo que se presta para, valga la redundancia, el teletrabajo, para trabajar de forma remota, y los encuentros los seguimos realizando, los coloquios, los comentarios sobre libros, las presentaciones de nuestras publicaciones los seguimos realizando de manera virtual, ocupando las distintas plataformas disponibles, Zoom, Facebook Live, en fin, recurrimos a esa dinámica. Obviamente no es lo mismo, nunca va a ser igual el encuentro presencial, pero sí al menos permite mantener parcialmente la actividad y nos parece que algo muy importante considerando los difíciles momentos que vive el país y la enorme cantidad y dificultad de los debates que están instalados hoy en día. Sí, y en ese sentido, o sea, primero que nada, gracias de nuevo por estar acá, te agradece mucho por darte el tiempo, y en ese sentido del debate nosotros tratamos un poco de eso, de abrir un espacio para la conversación. Yo quería partir hablando sobre el cambio de gabinete. Tú has escrito varias columnas en el último tiempo, hace como 3 semanas escribiste una columna en La Tercera que se llamaba Renunciar a sí mismo, y hace poco escribiste una columna en el IES que se llamaba Cómo reconstruir la centro-derecha. Y el tema de la columna ha girado en torno a cómo el presidente tiende a cerrarse en un círculo de hierro, a privilegiar las confianzas personales y no la legitimidad democrática, como dijiste en la última columna, que me pareció muy interesante. Eh, y lo que hemos presenciado con este cambio de gabinete es que ha cambiado esa lógica. Integró a los partidos, integró a mayor gente de la UDI, tiene al senador Pérez, a Jaime Belolio, y en RN puso a Desborde, a Alaman. O sea, está tratando de cambiar esa lógica y empezar a gobernar con los partidos, empezar a hacer política en serio, no tanto gobernar para sí mismo, sino gobernar con su coalición. Entonces mi pregunta ahí es, ¿esto te deja contento en el sentido de que ese es el camino para poder empezar a solucionar los problemas, para que la institucionalidad de alguna manera empiece a dar soluciones a los problemas de la gente? Y si este es realmente uno de los caminos que podríamos, no sé, podríamos valorar, podríamos valorar este cambio de lógica del presidente. Efectivamente da la impresión de que el cambio de gabinete que se efectuó hoy día, poca hora atrás, implica un cambio, al menos parcial, en el diseño original y en la estrategia original del equipo de ministros con el que entró Sebastián Piñera a este segundo mandato y cuya estructura en los términos gruesos no modificó en los últimos cambios de gabinete. En ese sentido, yo creo que hay un cambio. Probablemente las circunstancias no dejaban otra alternativa. O sea, si revisamos lo que ha pasado la última semana, la situación era extremadamente compleja. Había no solamente un problema con la oposición, eh, la interlocución política con ellos venía muy complicada hace bastante tiempo, tanto con los sectores más rupturistas o radicalizados, como lo que antes conocíamos como centro izquierda. Digamos, es muy llamativo que solo un parlamentario, que solo Pepe Out, haya votado en contra del retiro del 10% de las pensiones. Eso dice también no solamente algo respecto del fondo de ese debate, sino de la precaria situación en la que estaba la moneda en relación con su interlocución con la centroizquierda. Entonces hay un problema con ellos, ¿para qué decir el desorden oficialista? Y entonces lo que hace Sebastián Piñera, me parece a mí, es de algún modo transmitir una señal en orden a hacer las cosas distintas. Vamos a ver qué tan distinta, digamos, de qué manera o hasta qué intensidad, hasta qué profundidad eso se verifica, pero lo cierto es que ingresan los partidos, ingresan políticos tradicionales a la moneda,
Me parece que ese es el hecho político más significativo y eso parece una buena noticia considerando el cuadro actual que comentábamos recién. Hay que ver cuántos frutos rinde esto. La gran duda es si una vez que el presidente renuncia a su diseño original, incorpora políticos con voz propia, con peso, capaz de contradecirlo, eh, con ideas distintas a las que en general han habitado en el piñerismo. La gran pregunta, digo, es si el presidente ahora va a ser capaz de restarse un poco, porque esto tiene dos partes, digamos. O sea, para que funcione la modificación se requiere tener ministros más potentes, pero también se requiere que el presidente se reste un poco y eso a él le cuesta mucho. Y yo creo que esa es la gran pregunta que va a quedar instalada aquí en adelante y es lo que vamos a tener que estar atentos en los próximos días, digamos. Si el presidente en su actuación cotidiana es consistente con el cambio de diseño que pareciera haberse concretado hoy día. Sí, sí, yo creo que queda por verse cómo va a empezar a desarrollarte esto, pero igual cabría hacerse la pregunta si esto es suficiente, porque la verdad que nuestra institucionalidad está muy debilitada. Los partidos tienen poca credibilidad y el presidente aún menos. Entonces mi pregunta es, más allá de si tenemos personalidades fuertes en el gobierno, si tenemos personas que sean capaces de contradecir al presidente, ¿es esto suficiente para poder empezar a canalizar este sentir popular? Porque se ha notado la violencia últimamente en una forma muy inusitada, o sea, amenaza, publicando direcciones, casas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo esto es el primer ladrillo para poder empezar a reconstruir nuestra institucionalidad o realmente vamos a tener que cambiar totalmente el tono? ¿Claudio? Parece que lo perdimos por ahí. Sí, parece que lo perdimos, pero yo creo que se va a volver a reconectar. Sí, aguantemos nomás. Igual se te cortó un poco tu pregunta, weón. Como que cuando dijiste lo de violencia. Ahí sí. Muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Sí, ahí ahora sí. bien. Ya. Te- Lo siento, bueno, son inconvenientes No, está de bien. la, No, si queréis, de la- repítele la pregunta, Jorge. Te voy a repetir la pregunta muy Perfecto. brevemente. Más allá de si nosotros cambiamos los nombres de las personas y si tenemos políticos que puedan contradecir al presidente, ¿es esto suficiente para poder reconstruir nuestras instituciones que realmente están muy debilitadas? Sí, perfecto, no, sí, algo alcancé a escuchar, así que con ese resumen entiendo perfecto la pregunta. La duda o la inquietud sería si es suficiente respecto de qué, digamos, en comparación con qué cosa, cuál es el parámetro. Me parece a mí que la situación de la moneda es extremadamente precaria, delicada, y por tanto me parece que es un buen cambio en consideración con lo mal que estaban las cosas, digamos. No en abstracto, no en una situación idónea, no el ideal en ningún sentido, pero sí en comparación con lo mal que están las cosas, parece ser un cambio auspicioso que al menos ofrece la oportunidad de volver a estabilizarse. Eh, pero hay que partir de la base que hoy día la meta del gobierno y la meta de la moneda es muy básica, digamos. A mí me parece que la meta del gobierno es lograr terminar su mandato de un modo mínimamente digno, traspasar la banda presidencial, y ese es el estatus de la situación. Porque aquí confluyen muchos factores, digamos. Tú tienes razón, Jorge, en tu pregunta, en orden a que las cosas están muy complicadas, porque son muchos los factores que se han configurado, que han confluido para formar una situación extremadamente grave. O sea, tenemos la crisis de octubre, los efectos de la pandemia, los autogoles del propio gobierno, son, son muchas las cosas que han influido en este cuadro actual, unas, yo diría, pasiones antidemocráticas de cierta izquierda, no de toda la oposición, pero sí de cierta izquierda, que está en un esfuerzo también de desestabilizar al gobierno. O sea, si a eso le sumamos los errores propios que venía cometiendo la moneda, el desorden oficialista, la verdad es que es un cóctel muy explosivo
y hay que tomar noticia de que el presidente en una votación clave quedó bajo los 2/3. Y un presidente que queda bajo los 2/3, un presidente que no tiene ningún margen de maniobra. Entonces, recapitulando, yo diría, ¿es un cambio de gabinete suficiente para revertir todo lo que tiene encima la moneda? En ningún caso, porque nada me parece que podría hacerlo, pero sí puede ser un primer paso que junto con otro ayuden a estabilizarse mínimamente y lograr con eso concluir el gobierno de manera digna, que yo creo que es la meta, digamos. La meta es asegurar la continuidad democrática de la República, y no mucho más, porque la moneda no va a poder hacer mucho más. Y en ese sentido parece razonable incorporar en el equipo de ministros a políticos de peso, trayectoria, con voz propia, que sean capaces de jugar, digamos. El Mundial, los desafíos grandes de la Copa América se juegan con los mejores jugadores, y bueno, este cambio de gabinete algo de eso incluye. No es lo idóneo, porque nada de lo que estamos viviendo es lo ideal, pero sí me parece que va en la dirección correcta para las modestas metas y desafíos que hoy día, pero que son muy importantes a la vez, son modestas pero son muy relevantes, que enfrenta la moneda. Sí, con esa modestia de las metas, al decir básicamente que la pega en realidad que le queda, y a la que puede aspirar realmente es llegar al destino, que es simplemente terminar la presidencia y mantener la democracia. Casi suena ya como que la derecha no tiene mucho destino, por así decirlo, en lo que, no sé, el futuro más cercano respecta, ¿verdad? O sea, termina de sonar como, no sé, si este gobierno de derecha lo único que le queda es mantener la democracia, no suena como que van a ganar todas las elecciones que vienen en los próximos 20 años, ¿verdad? Suena un poco más a que, de hecho, les van a sacar un poco la cresta. Entonces, mi pregunta ahí es como, ¿cómo ves eso? O sea, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que le hagan frente a candidatos como, no sé, José Antonio Cast o Daniel Jadwe o candidatos más menos extremistas? ¿Hay alguna posibilidad de que haya un presidente RN o UDI en las elecciones que vienen? Yo distinguiría la situación de la moneda y el gobierno de Sebastián Piñera de la situación del oficialismo en general. Me parece que la meta del gobierno es lograr enfrentar con el mayor grado de éxito posible los efectos económicos, sociales y culturales de la pandemia, los coletazos de la crisis de octubre, llevar adelante el muy recargado ciclo electoral que se inicia y asegurar la continuidad democrática de la República. Creo que en ese sentido las metas de la moneda sí son muy básicas, aunque muy relevantes. Eh, Cosa distinta es lo que pasa con el oficialismo. ¿Por qué? Porque el oficialismo se encuentra, a mi entender, en la siguiente paradoja, en la coalición, digamos, de gobierno, más allá de lo que es el gobierno mismo. La coalición, si uno se quedara exclusivamente, si uno se guiara exclusivamente por los índices electorales, no se encuentra necesariamente en un mal pie. Hoy día Joaquín Lavín sigue siendo el candidato mejor aspectado de cara a las próximas elecciones presidenciales. Lo que pasa es que el peor error que podría, a mi juicio, cometer la coalición de gobierno, Chile Vamos, es confiarse en eso. Digamos, el gobierno de Sebastián Piñera ya mostró que para gobernar un país de manera mínimamente razonable no basta ganar elecciones. Entonces, yo creo que justamente porque la perspectiva electoral de Chile Vamos asoma como algo medianamente auspicioso, es que la coalición oficialista tiene que hacer el inventario de por qué este gobierno lo ha pasado tan mal. Y lo que no hay que cometer, dicho de otro modo, es el error de la exconcertación y posteriormente nueva mayoría, que nunca hizo ese trabajo. Esto lo han reconocido líderes de distinto tipo del mundo de centro-izquierda. Nunca fue capaz de llevar adelante la autocrítica, recurrieron a la figura de Michelle Bachelet, las cosas se pusieron bajo la alfombra, los problemas se escondieron, y eso nunca trae resultados positivos a mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que justamente lo que tiene que hacer la derecha es un análisis autocrítico muy importante, un diálogo que involucre a los parlamentarios, a los alcaldes, a las personas que están hoy día en el gobierno, los partidos políticos, gente de la sociedad civil que orbita o que es afín, aunque no milite, en los partidos. Miren, el Sebastián Piñera, justamente porque tiene una meta hoy día que es tan modesta, y a la luz de que Joaquín Lavín está bien aspectado, bueno, en ese cuadro, ¿por qué
a Chile Vamos le ha pasado lo que le ha pasado. Yo creo que no todo lo que le ha ocurrido a Chile Vamos es culpa del gobierno o de errores propios, pero sí hay mucho de eso. Sí hay mucho de eso, y ahí yo creo que está el principal desafío, y no en lo electoral, porque paradójicamente lo electoral hoy día no asoma tan mal, y eso sin embargo puede ser lo que clausure la reflexión. Es el cuadro paradójico en el que está, me parece, Chile Vamos hoy día. Claro, y viendo ahí esa paradoja en la que se encuentran o que se van a encontrar ahí, por lo menos en el sentido de presidencial, podemos también intentar proyectar lo que sería el futuro del lado parlamentario, ¿no? O sea, cómo se van a ver las cosas en un nivel de Congreso, y también se podría ver cómo se va a ver el futuro cercano con esto de la Constitución. O sea, creo que igual van relativamente ligados los dos temas, entonces me gustaría saber no solamente que esa respuesta definitiva de qué apostarías tú, si es apruebo o rechazo lo que va a ganar, sino es que cómo se va a ver ese procedimiento, así como cómo crees tú que va a terminar de surgir eso, y qué pronóstico le ves tú a un cambio constitucional en Chile después de esto, porque Belolio dijo, que ahora por supuesto es el ministro Belolio, mencionó que Chile no podía recibir otro golpe fuerte o contundente. ¿Qué crees tú al respecto? A ver, son tres temas, me parece que podemos distinguir en la pregunta. Lo primero, para proyectar digamos, la situación del oficialismo de cara a este ciclo electoral muy recargado, obviamente Chile Vamos va a necesitar cierta unidad, una disciplina mínima, un trato mínimamente adecuado con los socios, y en ese sentido creo que el cambio de gabinete del cual hemos hablado bastante ayuda, porque en la medida que se incorporan los partidos con figuras de peso al gobierno, naturalmente las aguas deberían estar más tranquilas, que un primer paso para ordenar las cosas. Pero también se requiere, esto en lo segundo, unidad programática. Y ahí yo creo que si Chile Vamos a hacer las cosas medianamente bien, con un poco de paciencia y de buen manejo antes del plebiscito, esa unidad programática debería aflorar con relativa facilidad después del plebiscito. ¿Por qué? Mientras el mundo de izquierda, digamos, desde la centroizquierda más de centro hasta la izquierda más de izquierda que hay en el Frente Amplio, ellos están todos de acuerdo en el apruebo. Uno no encuentra personas referentes de centroizquierda que estén por el rechazo. Están todos por el apruebo. Sin embargo, cuando uno les pregunta acto seguido cómo se imaginan el texto constitucional que debiera salir de su órgano constituyente, tienen muy profundas diferencias. Digamos, pongámosle rostro a esto para ilustrar, para ejemplificar. Patricio Zapata, Fernando Atria, Carlos Ruiz, Andrés Velasco, Matías Walker, Gabriel Boric, o sea, gente del mundo político, gente del mundo académico, del mundo centroizquierda, están todos de acuerdo con la prueba. Uno les pregunta a los personajes que yo señalaba a modo simplemente ilustrativo, ejemplar, cómo debería ser la Constitución, tienen profundas diferencias. En Chile Vamos ocurre el escenario inverso. En Chile Vamos encontramos figuras muy potentes para lo que es el oficialismo, tanto por el apruebo como por el rechazo. Hoy día entraron al gabinete dos de ellos, ¿cierto? Andrea Lamán, ícono del rechazo, Mario Desbordes, referente del apruebo. Entonces, hay una división de cara al plebiscito, pero es una división más bien estratégica acerca de cómo habría que enfrentar la coyuntura del cambio constitucional. Porque una vez que uno les pregunta a estas figuras, y uno aquí puede incorporar a Jaime Belolio, a Diego Chalper, al propio presidente Sebastián Piñera, a Joaquín Lavín eventualmente incluso, o sea, a los políticos que tienen mayor visibilidad o que han estado muy jugados por alguna de las campañas de cara al plebiscito. ¿Cómo se imaginan el texto constitucional que debiera resultar del órgano constituyente? Incorporemos a Ignacio Briones, o sea, a las figuras más destacadas los últimos meses del oficialismo que han tenido más tribuna, y todos ellos tienen una similitud bastante importante en el grueso de lo que debiera ser la Constitución. Entonces, me parece a mí que la unidad programática eventual, en la medida que gane el apruebo, le ofrece al oficialismo una oportunidad bien importante de cara al proceso constituyente, que puede ser un contrapunto con el mundo de centro-izquierda. Y por tanto, lo que hay que hacer es manejar bien las diferencias tácticas, estratégicas, las relaciones humanas, articularse de manera adecuada, pero recordando siempre que eso está a la vista, que eso está a la vista, y ahí hay una oportunidad frente a la oposición.
Lo último que quisiera decir sobre tu pregunta, para cerrar el punto, es que me parece a mí que el escenario de cara al plebiscito es muy incierto. Yo la verdad es que no me atrevo a dar ningún pronóstico, pese a que las encuestas muestren de manera muy mayoritaria un eventual triunfo del apruebo. Uno, porque eventos electorales significativos en cuadros crispados políticamente de los últimos años nos han mostrado que hay sorpresas, digamos, las encuestas se equivocaron con Hillary Clinton, se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con distintos fenómenos a lo largo y ancho del mundo. Entonces el plebiscito de paz de Colombia, entonces yo, primero, las encuestas en general las miro con recelo y lo mismo diría al revés, digamos, si apareciera un resultado de otro orden. Pero además, yo tampoco me atrevo a hacer pronósticos porque, ya que tú aludiste en la entrevista de Jaime Belolio, del nuevo ministro, creo que él decía cosas que son muy ciertas, digamos. O sea, uno puede ser muy partidario de un cambio constitucional, pero a la luz de lo que ha pasado en los últimos meses le pueden quedar serias dudas acerca de si están las condiciones o no para el proceso. Entonces, yo no sé realmente cómo va a votar la gente. Yo mismo tengo dudas, digamos, yo no sé cómo va a votar, la respuesta más sincera que puedo dar. Entonces, yo personalmente encontré que Jaime Belolio explicaba bien esa situación en la cual no estamos hablando de un ícono de la derecha dura, de un UDI que haya estado jugado por el rechazo del principio, no, alguien que estaba por el apruebo, tuvo sus dudas, las expresa, me parece que apunta a problemas que son reales, que incluso podrían compartir muchos partidarios del apruebo, que en la medida que se tomen en serio las condiciones del diálogo democrático. Entonces yo no me atrevo a hacer pronóstico y sí creo que lo que tenemos que hacer es intentar, para cerrar, ahora sí, que el punto que esto salga lo mejor posible. Todos tenemos que hacer, o sea, a todos les conviene que el plebiscito resulte lo mejor posible, que tenga la mayor legitimidad, la mayor participación. Al partidario del apruebo le conviene, al partidario del rechazo. Lo que necesitamos es una radiografía, una, una foto de lo que quieren los chilenos ese día que sea incuestionable. Y yo creo que esa es la principal meta de aquí al 25 de octubre. Claudio, hacerte una última pregunta porque sabemos que estás muy ocupado. Ahora hay una tendencia y esto se ha evidenciado, por ejemplo, en las palabras del expresidente de la Cámara, Jaime Quintana, de esta frase, el parlamentarismo de facto. Hace poco Patricio Navia en una columna del Libro también hizo referencia a que estaríamos viviendo de alguna manera este sistema, pero lo distintivo de este sistema es que no se produce luego de una deliberación democrática, sino que más bien se va produciendo en el tiempo, con disputas de poder, como el Congreso empieza a ejercer una mayor preponderancia. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión respecto a si esto está ocurriendo o no? Y proyectándolo al plebiscito, ¿tú crees que en el plebiscito podría darse una discusión respecto a sobre si nuestro sistema político tiene que ir mutando un poco hacia quitarle más poder al presidente y dárselo más al Congreso? ¿Y cómo esto choca con que nuestros parlamentarios no están a la altura de lo que uno pensaría lo que significa un parlamentarismo? Es muy buena la pregunta, creo que toca varios puntos bien relevantes de cara a lo que ha pasado los últimos meses. Jaime Quintana fue muy sincero, el expresidente del Senado lo anunció por la prensa con bombo y platillo, sin ocultarlo a nadie, en esa entrevista de comienzos de año, en que la empresa en la que estaba embarcada la oposición era en avanzar a este parlamentarismo de facto. Eh, Había consideración de la pérdida de iniciativa del gobierno, los problemas que estaba teniendo el Ejecutivo para conducir los procesos políticos. Eh, Me parece a mí que en eso Jaime Quintana y en general la oposición que se ha embarcado en esa línea, lo que hace es bien grave porque no cumplen su palabra. El acuerdo constitucional, el acuerdo del 15 de noviembre, se comprometía a respetar la institucionalidad vigente hasta que eventualmente tengamos una nueva constitución, y lo cierto es que pocos meses después aparecen con esto. Yo encuentro que eso es grave y habla mal de ello, independiente de que uno pueda explicar el cuadro político a la luz de muchos errores de la moneda. Una cosa es eso y otra, avalar prácticas que no solamente son irregulares institucionalmente, sino que dan cuenta de la palabra empeñada. Eh, y ciertamente en el eventual órgano constituyente, en caso de ganar el apruebo, esto se va a discutir. Se va a discutir porque hace muchos años vienen distintas figuras del espectro político, también analistas, académicos de distintos sectores, sugiriendo de que debiéramos mutar de algún modo nuestro régimen político. A mí me parece, en una oposición aparentemente minoritaria, después veremos si es así o no, que eso es un error, que responde a un error de lectura, digamos. Al siguiente error de lectura.
se asume que porque tenemos una relación crispada entre el gobierno y el Congreso, lo cual es indudable, se ha agudizado en los últimos meses, pero eso viene de antes, se asume que por ese dato necesariamente habría que cambiar el sistema presidencial. Y la verdad es que yo creo que eso es muy apresurado. Lo que hay que hacer, habida consideración de que tenemos problemas en la articulación del presidente con el Congreso, es preguntarnos cómo llegamos hasta acá. Y a mí me parece que la raíz de ese problema entre el Ejecutivo y el Congreso tiene que ver más bien con el cambio de sistema electoral que se produjo el año 2010, si no me falla la memoria, eh, y su poca articulación, o ni siquiera poca articulación, ni siquiera estuvo presente la pregunta de cómo un sistema electoral se podía articular de mejor o peor modo con nuestro sistema presidencial. Pero aquí no se trata de tocar una cosa de manera aislada. Me parece a mí que, perdón, perdón, decía que me parece a mí que lo que hay que hacer es, bueno, si tenemos esta desarticulación, miremos por qué pasó esto, y si es que este problema se agudizó cuando se introdujo un sistema proporcional que no se viene bien con un sistema presidencial, veamos bien qué es lo más razonable tocar, había consideración de la historia de la República de Chile, de cómo han funcionado típicamente las instituciones y de qué es lo que necesitamos. Yo personalmente soy partidario más bien de, sin perjuicio, de ajustes puntuales del sistema presidencial, que hay bastante acuerdo en que los requiere al menos, pero soy más partidario de preguntarnos qué sistema electoral nos ayudaría a articularnos mejor con el sistema de gobierno que tenemos y con acercar la política a la ciudadanía. Si me permiten una breve disquisición en los minutos que nos quedan, el cambio de sistema electoral sumado al voto voluntario fue desastroso. Fue desastroso. O sea, alejó la política de la ciudadanía con su distrito enorme, su lógica incomprensible, en que el ciudadano siente que su voto no necesariamente pesa, porque el sistema de Hunt nadie lo entiende. El voto voluntario disminuyó nuestra conciencia y nuestra cultura cívica. O sea, yo creo que hay que mirar más bien a ese tipo de reformas que se hicieron de manera aislada que automáticamente asumir que un cambio al régimen de gobierno nos va a solucionar las cosas. Yo creo que eso podría ser no solo muy apresurado, sino que una jugada muy arriesgada en que nuevamente se introduzcan reformas políticas sin considerar la visión de conjunto que es lo que hay que hacer cuando uno quiere tocar alguno de estos elementos. Bueno, oye, obviamente sabemos que ahí, por supuesto, es peludo hacer esas distinciones y que se entienda claramente, así que por eso mismo son buenas estas instancias en las que podemos escuchar voces distintas, porque generalmente, yo por lo menos he pecado de decir, ¿sabéis qué? Parlamentarismo, chao. Parlamentarismo, no sé, yo soy fanático del Reino Unido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cachai? Pero en general es difícil hacer estas distinciones, pero una de las cosas que hacemos nosotros como para cerrar es pedirle al invitado, en este caso tú, es que nos digas alguna persona, figura pública, amigo, perro, gato, cualquier persona que tú creas que tiene que sentarse acá con nosotros en la firme a hablar un rato sobre lo que está pasando en Chile, sobre cómo salir de ello y más o menos que nos dé su opinión, que te gustaría escuchar a ti. Uy, qué difícil, no lo había pensado, pero justamente ¿Alguno? pensando en voz alta, digamos, a la rabia, ¿Ya? se me ocurren dos nombres, digamos. Me parece que sería muy bueno que del ámbito político intentaran contactarse, que es difícil, pero intentaran contactar a Ignacio Briones, ministro de Hacienda, porque yo creo que no es casual que haya sido el único ministro que se mantuvo en el comité político hoy día en su cargo. Me parece a mí que con las luces y sombras que ha tenido el Ejecutivo, el político del oficialismo, el ministro en particular, que mejor lo ha hecho desde octubre a la fecha, y además en un cargo muy atípico, que digamos, un ministro de Hacienda muy atípico para bien, en el contexto de lo que es la derecha, yo creo que ahí sería una muy buena conversación. Y también intentaría recurrir a alguien del mundo más, digámoslo así, analista o intelectual que les Claro, como pudiera académico. ilustrar, claro, y con preocupación pública, y Me, ahí quizás me sería, está sonando Daniel Mansuy, me está sonando, no bueno, sé. podría Sí. ser Daniel, pero no, podría ser Daniel sin lugar a dudas, también muy interesante conversar con él desde luego, pero yo le iba a sugerir a Joaquín García Huidobro, que acaba Ya. de publicar un libro sobre la comunidad, que es muy interesante para entender los problemas que subyacen a la crisis de octubre. Así que ahí yo creo que tienen dos buenos invitados. Ya, perfecto, Y entonces. como para cerrar también,
el libro muy interesante que sacó Elías ahora del Imperio del Mal Menor de Jean-Claude Michéa, que es muy interesante también para la gente que está escuchando y si le interesa que ahí Sí, lo vaya a bueno, buscar. dejo a todos, sí, dejo a todos invitados a conocer y dejo a todos invitados a conocer y adquirir el libro de Jean-Claude Michéa, El Imperio del Mal Menor, reciente publicación del IES, está disponible en Kindle por el momento y posteriormente, un par de semanas, ya va a estar en librería. Y es un libro muy, muy sugerente, un intelectual francés que viene del mundo de izquierda y que es muy crítico, pese a sus orígenes de la izquierda contemporánea, de cómo se ha ido consumiendo por lo que él llama la religión del progreso y el liberalismo económico y moral, uno podría decir en síntesis. Así que ahí les dejo invitados a conocer el libro y me aprovecho de despedir que tengo otro compromiso, así que estén muy Sí. bien y muchas gracias por la invitación. Listo, entonces. Muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes nos están escuchando. Esto fue La Firme de nuevo acá, Ricardo García y Jorge Castillo. Que esté muy bien, Muchas déjenos sus gracias, opiniones. que estén bien, hasta luego. Suerte.